El bullying o acoso escolar es una agresión física o verbal de un grupo de niños o adolescentes a un individuo de edad similar. Se repite durante un periodo de tiempo determinado y debe haber un desequilibrio de poder entre las personas implicadas. Los signos de que un niño está sufriendo bullying varían en función de factores como su edad o su personalidad. Sin embargo, existen varios que aparecen casi siempre que se da una situación de acoso escolar. No siempre es sencillo saber cuándo un niño está siendo víctima de bullying. Diversos factores pueden hacer que los afectados por este problema decidan no hablar sobre él. Síntomas del bullying. Heridas inexplicables. Es habitual que los niños presenten todo tipo de cortes, moratones o pequeñas heridas. En algunos casos esto no tiene por qué preocuparnos, ya que pueden haber sido producidas por juegos al aire libre, caídas o pequeños percances cotidianos sin mayor importancia. Si un niño presenta gran cantidad de pequeñas heridas o moratones y es incapaz de explicar por qué se han producido o se pone a la defensiva cuando se le pregunta, puede que esté siendo víctima de bullying físico. Pérdida o ruptura de objetos personales. Otro de los síntomas más frecuentes del bullying físico es la pérdida de objetos como aparatos electrónicos, libros, estuches, entre otros objetos. Otro síntoma relacionado es la ruptura de sus objetos personales, como por ejemplo su ropa o sus materiales escolares. Es frecuente que los niños pierdan o estropeen sus pertenencias, pero si esto ocurre muy a menudo o si los pequeños se niegan a dar una explicación, podría tratarse de un síntoma claro de acoso escolar. Malestar físico o intentos de fingirlo. Cuando un niño está sufriendo acoso escolar, su malestar al pensar en ir a clase tenderá a ser muy alto. Es posible que presente problemas como dolor de estómago, de cabeza o mareos, síntomas que son comunes en situaciones de alto estrés o miedo. Por otro lado, incluso si el niño no siente este tipo de malestar físico, es posible que intente fingirlo para no tener que acudir a su centro escolar. Cambios en el apetito. Si un niño comienza a no tener hambre al llegar a casa, o por el contrario, come mucho más de lo habitual, podría estar siendo víctima de acoso escolar. Por otro lado, algunos acosadores roban la comida a sus víctimas o no les permiten comer, por lo que esto también podría explicar el aumento del apetito de un niño. Problemas para dormir. El alto estrés provocado por una situación de bullying puede impedir que la víctima duerma correctamente. En algunas ocasiones, esto se traduce en una gran dificultad para conciliar el sueño, en otras, en pesadillas recurrentes, que frecuentemente estarán relacionadas con el colegio. Falta de autoestima y estado de ánimo negativo. Los niños que sufren acoso se pueden ver a sí mismos como poco válidos. Además, sus emociones acaban volviéndose muy negativas con el tiempo, pudiendo incluso desarrollar problemas como depresión o ansiedad si la situación de bullying es muy grave. Empeoramiento de los resultados escolares. Debido a todos los problemas que acarrea el bullying, muchas de las víctimas son incapaces de concentrarse correctamente en sus clases. Por eso, su rendimiento escolar tiende a bajar. Pérdida de amistades o incapacidad para formarlas. El bullying suele implicar que la víctima pierda su red de apoyo. La mayoría de los niños evita relacionarse con quienes están sufriendo acoso escolar para evitar que este también se extienda a ellos. Debido a ello, este problema suele acarrear también aislamiento y falta de amistades. Causas del bullying. No se sabe exactamente qué lleva a algunos niños a hacer bullying a otros, aunque existen muchas teorías al respecto. Algunos de los factores que más parecen influir son una personalidad agresiva, una baja autoestima por parte del acosador, problemas familiares y la necesidad de ser el centro de atención. Ser diferente. Cualquier niño que se diferencie significativamente de sus compañeros en algún aspecto tiene más probabilidades de acabar siendo víctima de bullying. Esto ocurre incluso si la diferencia en sí no es mala, y las posibilidades aumentan cuanto más marcada sea esta. Algunas de las diferencias típicas que presentan las víctimas de acoso escolar son las siguientes: tener un peso corporal distinto, sobrepeso o extrema delgadez, no ser heterosexual o no parecerlo, ser más o menos inteligente que el resto, llevar aparato dental o gafas, o ser más alto o más bajito que los demás. No tener apoyo social.
Si un niño no tiene un círculo de amigos estable o si le cuesta mantener relaciones cordiales con sus compañeros, es mucho más probable que acabe sufriendo bullying. Las causas para esto pueden ser variadas: timidez, falta de habilidades sociales, entre otras. Ser percibido como débil. Los niños físicamente muy fuertes rara vez sufren bullying. Por el contrario, la mayoría de víctimas son aquellos percibidos como incapaces de defenderse, débiles o cobardes. Por desgracia, en muchos casos los niños que tienen estas características también tienden a ser diferentes al resto y a estar aislados socialmente, por lo que el problema se agrava. Tipos de bullying. En función de cómo se produzca el acoso, normalmente se suele distinguir entre 3 tipos diferentes de bullying: bullying físico, bullying psicológico y cyberbullying. Bullying físico. El bullying físico suele ser el más evidente. Incluye todo tipo de acciones de carácter violento, como puñetazos y patadas, empujones, pellizcos o zancadillas. También implicaría todas aquellas acciones destinadas a destruir los objetos de la víctima. Este tipo de acoso suele darse a la vez que el psicológico, pero por sí solo puede provocar todo tipo de problemas a corto y largo plazo. Bullying psicológico. El bullying psicológico incluye todas las acciones directas o indirectas que están destinadas a atacar la autoestima de la víctima. Algunas de ellas son muy evidentes, como los insultos, los motes o los comentarios racistas u homofóbicos, mientras que otras tienen una naturaleza más indirecta. Las agresiones verbales son también conocidas como bullying verbal. Entre estas últimas, podemos encontrar, por ejemplo, las mentiras y rumores sobre la persona, animar a los compañeros a excluir a la víctima, tratar de dañar su reputación o gastarle bromas para humillarle delante de los demás. Cyberbullying. El cyberbullying es un tipo de acoso de reciente aparición que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, principalmente las redes sociales, los ordenadores y los smartphones. Entre otras acciones, el ciberacoso puede incluir algunas como el envío de mensajes hirientes, la exclusión online de grupos o redes sociales, la difusión de rumores a través de medios digitales o incluso la suplantación de identidad en una de estas plataformas. Consecuencias del bullying. El bullying provoca efectos negativos tanto en el acosador como en la víctima, además de en aquellos que viven la situación en tercera persona. Sin embargo, las consecuencias más graves son las sufridas por quienes han sido acosados y afectan a su salud física, mental y a su rendimiento escolar. Consecuencias físicas. A nivel físico, los niños que han sufrido bullying pueden acabar padeciendo heridas serias o incluso algunas enfermedades debido al debilitamiento de su sistema inmune a causa del estrés. A nivel escolar, sus notas pueden disminuir y son más propensos a saltarse clases y a abandonar los estudios por completo. Consecuencias psicológicas. Es a nivel psicológico donde más se ven las consecuencias del bullying. Los niños que lo sufren tienen más tendencia a sufrir depresión y ansiedad, a sentirse solos, a tener baja autoestima y a perder el interés de todo tipo de actividades. Estos efectos negativos, además, suelen permanecer también en la vida adulta. Prevención del bullying. Tolerancia cero. Desde el colegio o instituto se debe informar a padres, profesores y alumnos de manera clara que no se tolera el maltrato a otros estudiantes. Mantener vías claras de comunicación. Los centros educativos deben tener formas claras y fáciles en que los estudiantes comuniquen cuando están siendo víctimas de bullying o cuando lo observan. Es importante que se anime a los alumnos a denunciar. Educar a los maestros o profesores. Los maestros o profesores son figuras de autoridad para los niños o adolescentes. Además, son ellos las figuras adultas que más pueden observar los casos de bullying en las escuelas o institutos. Deben conocer cómo prevenir y cómo actuar en caso de que observen maltrato. Informar a los niños. Es necesario enseñar a los niños qué es el bullying, además de cuáles son las consecuencias negativas que tiene para todo el mundo. En este sentido, dar detalles en las aulas sobre el acoso y cómo luchar contra él puede ser de mucha ayuda. Educar a los niños en comunicación.
Los niños o adolescentes deben saber cómo parar el maltrato de otros estudiantes. Deben conocer cómo decir para, no y en algunos casos a defenderse físicamente, siempre sin mostrar violencia. Educar en respeto y otros valores. Enseñar a los niños a respetar a los que son diferentes, a ponerse en su lugar y a entender otros puntos de vista puede ser extremadamente útil para prevenir las situaciones de bullying. Planificación escolar. Es importante que cada colegio o instituto tenga un plan de prevención del bullying, en el que se detallen acciones para evitar que surja y para actuar en caso de que se conozcan casos. Los maestros o profesores deberán conocer el plan y cómo actuar. ¿Qué hacer si existe un caso de bullying? Si existe un caso de bullying, el maestro o responsable debe ponerse en contacto con todas las partes: maltratadores, maltratado, padres y maestros profesores. Deberá explicar cuál es la situación, dar a entender que el maltrato no es admitido en el centro escolar y preparar acciones en caso de que continúe. Las acciones dependerán de cada caso y del grado de maltrato que existe. En casos extremos, será necesario expulsar a maltratadores recurrentes o cambiar al niño o adolescente de centro.